Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva Constitución. Y asumo, de acuerdo con la Constitución política del Perú. ¿Perú tiene futuro como nación? Es la pregunta que nos atormenta. Crisis política, caos y confusión. La dramática lírica de la tormenta. 6 presidentes en tan poco tiempo. Una nación que parece perdida. ¿Dónde está la justicia y la moral? ¿Por qué los políticos nos traicionan? Encarcelados o dando golpes de estado. Políticos que nos dan la espalda y la democracia cada vez más dañada. La población en medio del caos tratando de sobrevivir día a día, mientras los políticos desconectados solo piensan en su propio beneficio. ¿Será que San Martín tenía razón? ¿Que el Perú no está listo para ser una república? ¿Que el destino de nuestra nación es ser una monarquía en vez de ser una república sin rumbo ni brillo? La esperanza se desvanece cada día más, mientras el país se hunde en el caos. Quizás sea hora de cambiar de rumbo, de buscar una nueva forma de avanzar sin aplazos. Como todos a estas alturas deben saber, Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. La precariedad es tal que muchos peruanos se han acostumbrado a vivir ajenos a la política y sus permanentes turbulencias. La situación nace de la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, que establece que la presidencia de la República queda vacante por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esto ha abierto la puerta a que la vacancia se convierta en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto el Congreso se reúna los 87 votos requeridos. Es lo que ha ocurrido ahora a Castillo, a Vizcarra en 2020 y cuando Alberto Fujimori huyó a Japón en el 2000 y el Congreso tuvo que declarar su destitución. La actual presidenta, Dina Boluarte, llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo por un autogolpe fallido al que precedieron acusaciones de rebelión, conspiración y corrupción. Ella tampoco llegará a terminar el periodo previsto, aunque todavía está en cuestión la duración de su mandato. En vista del estallido de violencia que ha provocado la crisis política, dejando muertos en las protestas en su contra, la mandataria busca adelantar las elecciones, originalmente previstas para abril de 2026. Sin embargo, la economía de Perú acumula casi 30 años en una senda de crecimiento sostenido, solo interrumpido ocasionalmente, que ha llevado a muchos expertos a hablar incluso de un milagro económico peruano. Los expertos coinciden en que la independencia del Banco Central de Reserva del Perú y su solvente manejo de la política monetaria han sido uno de los pilares del equilibrio económico peruano. El directorio de 7 miembros del banco es elegido por el gobierno y el Congreso, pero una vez han sido designados, son totalmente independientes. En un raro ejemplo de continuidad en las instituciones peruanas, el director del banco, Julio Velarde, lleva en el cargo desde el 2006 y ha visto pasar diferentes presidentes. Cuando Pedro Castillo lo ratificó en el cargo, en los mercados se interpretó como una señal de confianza en la economía peruana ante las dudas suscitadas en torno a la política económica que podría ser el nuevo presidente. Hay otro elemento crucial. El banco ha logrado acumular más de 64.000 millones de dólares en reservas internacionales, una de las más altas en América Latina en porcentaje del PIB. El modelo económico aplicado en Perú en los últimos años ha sido el consagrado en su Constitución Política de 1993. La Constitución impide en su artículo 62 que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores, lo que ha supuesto una fuerte protección para las compañías extranjeras que invierten en el país, que han tenido así la garantía de que las condiciones de sus operaciones no se verán alteradas. Otro punto clave está en el artículo 79, que estipula que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar los gastos públicos, lo que ha contribuido al equilibrio fiscal de los últimos años. Aunque una reciente decisión del Tribunal Constitucional que plantea una nueva interpretación podría limitar su alcance. Ante esto nace la pregunta: ¿puede un país progresar con una economía sólida pero con constantes crisis políticas? Perú es un país con una rica historia, una cultura diversa y un potencial económico significativo.
Sin embargo, en los últimos años, el país ha estado en el ojo del huracán debido a la inestabilidad política que ha enfrentado. Con 6 presidentes en tan solo 6 años, muchos se preguntan si Perú tiene un futuro como nación. A pesar de las crisis políticas que han sacudido el país, es importante reconocer que Perú ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica sólida. Durante la última década, el país ha experimentado un crecimiento económico constante gracias a la inversión en sectores clave como la minería, la energía y el turismo. Además, el país ha sido reconocido por instituciones internacionales por la implementación de políticas económicas acertadas. Sin embargo, la estabilidad económica no es suficiente para asegurar un futuro próspero para la nación. Perú tiene una historia rica y diversa, pero también ha enfrentado una serie de desafíos que han obstaculizado su progreso. Uno de los mayores obstáculos que ha enfrentado el país es la desigualdad económica. A pesar del crecimiento económico, una gran parte de la población todavía vive en la pobreza y no tiene acceso a servicios básicos como educación y salud. Otro desafío importante que enfrenta Perú es la corrupción. El país ha sido sacudido por una serie de escándalos de corrupción que han afectado a su sistema político y económico. La corrupción ha socavado la confianza de la población en sus instituciones y ha impedido el desarrollo sostenible del país. En ese contexto, el Perú necesita un cambio profundo para enfrentar los desafíos que lo aquejan y construir un futuro sólido como nación. Uno de los primeros pasos para lograrlo es combatir la corrupción. En los últimos años se han dado importantes avances en la lucha contra la corrupción, como la investigación y condena de altos funcionarios y empresarios involucrados en casos de corrupción a comparación de sus países vecinos. A lo largo de la historia, otros países también han enfrentado casos muy similares como el caso peruano. Durante la década de 1970, España vivió una transición política tras la muerte del dictador Francisco Franco. A pesar de los desafíos políticos, España mantuvo una estabilidad macroeconómica sólida que permitió el crecimiento y desarrollo del país. En la década de 1990, Corea del Sur sufrió una crisis política que llevó a la destitución de su presidente. A pesar de ello, el país mantuvo una estabilidad económica sólida gracias a su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones económicas globales. En la década de 1990, Japón experimentó una prolongada crisis económica, conocida como la década perdida. Sin embargo, el país mantuvo una estabilidad política sólida gracias a su sistema democrático y a la capacidad de sus líderes para implementar políticas económicas efectivas. Durante la década de 1990, Colombia enfrentó una crisis política y de seguridad debido a la violencia generada por el narcotráfico y los grupos armados ilegales. A pesar de ello, el país logró mantener una estabilidad económica sólida gracias a su capacidad para diversificar su economía y atraer inversión extranjera. En este caso, ¿cómo podría terminar el caso peruano? En la historia política de muchos países hemos visto que una economía sólida no siempre conduce a una estabilidad política. En algunos casos, los países con economías fuertes han caído en regímenes autoritarios debido a crisis políticas persistentes. En Perú se teme eso precisamente. Un ejemplo claro de esto es el caso de Chile en la década de 1970. Durante ese periodo, la economía chilena experimentó un crecimiento significativo, pero al mismo tiempo, el país estaba sumido en una profunda crisis política. El gobierno del presidente Salvador Allende fue derrocado por un golpe de estado respaldado por Estados Unidos, que llevó al poder al general Augusto Pinochet. Pinochet estableció una dictadura militar que duró 17 años, y aunque la economía chilena continuó creciendo durante ese periodo, la represión política y la violación de los derechos humanos fueron una constante. Otro ejemplo es el de Turquía, que ha sido testigo de una serie de crisis políticas en las últimas décadas, pero que ha mantenido una economía fuerte. A pesar de las tensiones políticas y la inestabilidad, el país ha logrado mantener un crecimiento económico constante. Sin embargo, este crecimiento ha sido en gran parte a expensas de la democracia y la libertad de prensa. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha consolidado su poder a través de un régimen autoritario y la supresión de la oposición política. En ambos casos, las crisis políticas persistentes y una falta de estabilidad llevaron a la consolidación del poder autoritario. En lugar de buscar soluciones políticas a los problemas, los líderes optaron por tomar medidas draconianas y suprimir la oposición para mantener el poder. Esto no solo socavó la democracia, sino que también tuvo graves consecuencias sociales y económicas a largo plazo. La lección que se puede extraer de estos ejemplos es que la estabilidad política y la prosperidad económica no son sinónimos. La economía puede ser un factor importante en la estabilidad política, pero no es la única variable que se debe considerar. Una sociedad verdaderamente democrática y estable debe garantizar la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Estas son las bases que sustentan una verdadera democracia y no se pueden sacrificar en nombre del crecimiento económico.
Además, la historia ha demostrado que las dictaduras y los regímenes autoritarios solo pueden mantenerse por un tiempo limitado. Aunque pueden lograr un cierto nivel de crecimiento económico a corto plazo, la falta de libertades civiles y la ausencia de un sistema de justicia independiente a menudo conducen a la corrupción y al declive económico a largo plazo. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley.